La economía dominicana sigue en estado de alerta, sobre todo por disposiciones nuevas y una crisis que ha reducido significativamente los ingresos del Estado y que está reduciendo la actividad económica. El 2020 que acaba de pasar fue de por lo menos una reducción de un 7.8% del Producto Interno Bruto. Se prevé una mejora en el año 2021, sobre todo por las esperanzas de la vacuna y por algunos otros factores que vamos a ver cómo continúan operando. Hemos invitado a Magín Díaz Domingo. Él es ingeniero, pero al mismo tiempo es economista, ha sido funcionario del Ministerio de Hacienda, recientemente fue en los últimos 4 años director general de Impuestos Internos de la Dirección General de la DGI de República Dominicana. Le agradecemos. Magín ha comenzado además una columna quincenal en Diario Libre y en Acento. Los lunes, cada 2 lunes, en que comenta la situación económica de República Dominicana. Algunos de los artículos publicados ya ha hecho unas cuantas recomendaciones de cómo hacerle frente a la crisis. Gracias, Magín, por aceptar esta conversación. Te agradezco. ¿Cómo no? Que haya aceptado venir a conversar con nosotros en esta semana sobre economía. Y por eso vamos a hablar de economía. ¿Cuáles son, en medio de esta crisis, las posibilidades de mejora del ingreso público según tu perspectiva? Oye, empezaste por algo difícil. Complicado, sí. Mira, esta es una crisis casi sin precedentes. Por ejemplo, la crisis del 2008, que fue gigantesca, la crisis financiera. Septiembre negro del 2008. Claro, pero había precedentes. Estaba la Reserva Federal a cargo de Ben Bernanke, que era la persona que más había estudiado la Gran Depresión en Estados Unidos. De 1929. Claro, o sea, estaba la economía en las mejores manos, en las manos más profesionales, y los países tomaron una serie de medidas y se evitó una Gran Depresión similar a la de 1929. O sea, que los economistas y los políticos fueron aprendiendo cómo manejar la crisis y cómo sobrellevarlas. Ahora, esta es una crisis que tiene muchas aristas. Es una crisis de oferta, es una crisis de demanda, es una crisis sanitaria. De oferta porque los gobiernos, siendo yo parte del gobierno, tengo que decir, nosotros le dijimos a las empresas, paren, dejen de producir. Quédate en casa. Sí. Ese fue el mensaje. Las empresas paradas, el turismo colapsado, entonces baja el ingreso a las personas, es una crisis de demanda. Entonces, ¿qué hacer? Algunas economías bajaron un 30% de su Producto Interno Bruto. Sí, claro, es devastador. En el caso dominicano fue de los de menos reducción. Sí. Los datos que ha publicado el Fondo Monetario es que más de 150 países con crecimiento negativo, o sea, el mundo entero. Entonces, yo no hablaría ahora mucho de aumentar ingresos. Yo creo que, al igual que en todo el mundo, la recomendación es vamos a endeudarnos. Vamos a endeudarnos para darle apoyo a las personas, a las empresas, sobrellevar esta crisis. Yo creo que en el país se ha sobrellevado mucho mejor que en otros países. Fíjese, países desarrollados han colapsado el sistema de salud, aquí no ha colapsado, hay semanas o meses que ha estado estresado, pero digamos que se ha controlado y hay mucha incertidumbre. Yo creo que en términos económicos, relativamente, ¿verdad? Porque comparado con otros países, no nos fue tan mal. Por ejemplo, yo mismo pensé al principio del año pasado que las remesas iban a colapsar. Sin embargo, los dominicanos han hecho un esfuerzo en el exterior y han mandado mucho más remesas. Sí. Eso ha compensado en parte el turismo. Y los 2 gobiernos que han estado, pues han tomado medidas. Y ahora mismo el Ministerio de Economía acaba de reconocer que los programas temporales que se hicieron evitaron que cientos de miles de personas
cayeran en pobreza extrema o mayor pobreza. Y fíjate que esos programas se montaron en semanas. Es decir, que el Estado dominicano, o sea, el país, tenía las herramientas para rápidamente ayudar a muchas personas y a muchas empresas. Los programas sociales que se pusieron en marcha temporalmente por 3 o 2 meses, hubo que extenderlo y el gobierno lo está extendiendo todavía más al 2021 Sí. y Bueno, ahora incluso... Mi experiencia es que a veces las cosas temporales en gobierno a veces duran mucho, más por el lado de los impuestos. Por ejemplo, el impuesto de punto 15 era temporal, Sí, y ya tiene más de 15 años. y se mantiene, sí. Hay muchos impuestos temporales. El del 0.15 es del retiro de primero empezó como un impuesto a los cheques y después a las transferencias bancarias. Correcto. Entonces, en este caso, primero yo diría que uno de los países más exitosos en crear programas rápidamente. Y en algunos casos, donde no había los datos suficientes, con la cédula se creó un programa y se le depositaba directamente. O sea, y el gobierno pues ha mantenido. Inicialmente el presidente Abinader y su ministro de Hacienda dijeron, bueno, esto va hasta diciembre, pero ya dijeron, no, vamos hasta abril, porque la pandemia no termina automáticamente al terminar el año. Tal vez seguirán. Yo siempre he sido muy conservador como economista en dar pronósticos. Cuando un economista acierta en un pronóstico es porque tuvo suerte. Yo creo que uno ve las tendencias. Ahora hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, ahora claramente estamos ante una ola de contagio del virus muy grande. Yo creo que hay esperanzas en el mundo porque ya salió la vacuna más rápida de la historia. Se invirtieron miles de millones de dólares. Es decir, esto va a pasar en algún momento, pero no sabemos cuándo. El camino que hemos seguido es el del endeudamiento, pero ya hay tentación y hay propuestas y el gobierno dijo que está trabajando por la vía del aumento de los ingresos, vía una reforma fiscal, porque hemos tenido una insostenibilidad en términos fiscales. ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, me van a acusar de que cambio de opinión porque yo era recaudador. Pero uno tiene que cambiar de acuerdo a las circunstancias. Fíjate que la DGI, desde marzo del año pasado, cuando yo aún estaba ahí, pues empezó a flexibilizar y dar todo tipo de facilidades a los contribuyentes, porque era lo que correspondía y lo que sigue correspondiendo. ¿Se eliminó contigo el anticipo? Para muchas empresas se eliminó administrativamente hasta agosto, luego la gestión que llegó lo hizo hasta diciembre. Hay que ver ahora qué se hace. Solo se mantuvo el anticipo para las empresas que estaban operando, los sectores que estaban operando. Pero muchas otras medidas de flexibilidad en los acuerdos de pago, posposición de impuestos, etcétera, mover la fecha de los impuestos. Entonces, sí hay que pensar en el largo plazo, porque ya está estipulado desde hace años una estrategia de desarrollo, que en esa estrategia la clase política en consenso con la sociedad dijo, necesitamos un Estado que recaude más. ¿Qué decía la estrategia de desarrollo para el año 2019-2020? Que la presión tributaria debía ser cercana al 20% del PIB. Y estamos en un 13, 14. Estábamos en 14, probablemente con la pandemia bajemos a un 12, hay que esperar los datos definitivos del año. Entonces, sí hay que pensar, el presidente ha sido muy honesto, ha dicho, hay que convocar el pacto fiscal, vamos a negociar a largo plazo. Ahora, en este año, mientras dure esta pandemia y se recupere la economía, lo que hay es que seguir dando facilidades a los contribuyentes. Y claro, el gobierno con la sociedad en el marco del pacto pensar cómo en el largo plazo vamos a tener los ingresos para el Estado que queremos sostener. Lo que dice la estrategia de desarrollo es que queremos un Estado que sea más grande. Bueno, vamos a hacer una pausa. En un momento retornamos con esos aspectos de detalles de una
potencial o posible reforma fiscal que se ha dicho se hará en los próximos 6 meses, como con consenso, búsqueda de consenso. En un momento retornamos en este diálogo con Magín Díaz. Hemos pensado, Magín, que tal vez esta paralización o semiparalización de la actividad económica, algunos renglones que han sido duramente golpeados, el tema de la informalidad todavía ha sido muy afectada, el gobierno ha ofrecido apoyo, pero como que es la oportunidad probablemente para hacer una reforma más profunda, de más calado, una reforma que toque aspectos estructurales de la economía dominicana. ¿Qué piensas? Bueno, decía un premio Nobel que no hay mejor oportunidad, no se puede dejar de desaprovechar una crisis para hacer algo bueno. Muy bien. Entonces, yo creo que primero hay que salvar lo que se pueda salvar. El gobierno ayudar con los programas sociales, por el lado del gasto, dar facilidad a las empresas para que puedan sobrevivir. En uno de los artículos que yo escribí, a la luz de mi experiencia, dije algunos elementos que se podrían tomar, no todos, porque cada cosa que se toma en materia de ingresos, pues tiene su costo también, y el gobierno tiene que seguirse manteniendo. No se puede criticar al gobierno por seguir aumentando la deuda. Yo creo que este año va a aumentar la deuda, está plasmado en el presupuesto, y probablemente sea un poco más de lo que diga en el presupuesto, porque el ajuste que se ha pensado yo creo que es muy grande y hay demasiada incertidumbre. Entonces, yo primero negociaría un gran pacto político en el cual se justifica el aumento de la deuda, porque es lo que han hecho todos los países. Obviamente los países grandes tienen una mayor posibilidad, prácticamente no tienen restricción los países grandes para tener grandes déficits, acumular deuda durante varios años. Los países pequeños, bueno, somos pequeños. No, nosotros estamos tratando de controlar el déficit de acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que tenemos con el fondo. Bueno, no tenemos un acuerdo ahora mismo. Bueno, pues hay un artículo 4 que da seguimiento exacto. a la economía. Ahora, el Fondo Monetario tiene años diciéndolo, porque el país históricamente opera con déficit. De hecho, tenemos más de 20 años consecutivos con déficit fiscal. Eso significa que cada año la deuda va aumentando para financiar esos déficits. Se habla de un déficit de aproximadamente un 3% del PIB para el año 2020. Para este año. Para este año 2020. 2021 dicen que hay una proyección, pero el gobierno está tratando de reducir el déficit. Sí. Acaba de anunciar que redujo 77,000 millones. Bueno, vamos a ver. Originalmente en el año 2020 el presupuesto tenía un déficit de alrededor de 2% del PIB, un poco más. Ese déficit el gobierno acaba de decir que terminó en 7.7% del PIB, inferior a lo que se había presupuestado, que era un 9 y algo. Sí. Ahora es un déficit importante. Sigue siendo. Lo que se tiene para el 2021 es una reducción de ese déficit. Pero es déficit. Sigue siendo. Sea 3, sea 4, sea 5, yo creo que va a ser más de 3% del PIB. La deuda va a aumentar. Y yo creo que eso no se puede criticar. El gobierno, mientras pueda seguirse endeudando, va a ser la forma de ayudar a los ciudadanos, a los más vulnerables. Y como esta crisis de salud se ha extendido, pues hay que seguir dando apoyo. En cuanto a tu pregunta de la reforma tributaria, cuando se habla del pacto fiscal, habría que hablar también de los gastos, pero el gobierno está trabajando en mejorar la calidad del gasto. Lo que se habla es de aumentar la presión tributaria. Yo creo que nunca está de más estudiar y discutir y hacer el consenso que puede empezar este mismo mes. Pero otra cosa es, en medio de esta crisis,
tú subir los impuestos. Eso, dice Isidoro Santana, que fue ministro de Economía de la pasada administración, que ningún país del mundo ha logrado superar ninguna crisis ni resolver un problema con una presión tributaria como la que tenemos en República Dominicana, que es de la más baja del mundo, dice él. Los países de América Latina están en un promedio de un 24 sí, y nosotros estamos a la mitad de eso. Mira, hay muchos estudios, hay diversas formas de ver el problema. Cada país o cada sociedad se ha organizado de alguna forma. Por ejemplo, la presión tributaria en Europa, en promedio debe ser un 35%. 40, hasta 40, dicen, ¿no? Sí, de acuerdo a los países. Hay países que tienen más de 40, como los países nórdicos. Sí. Tenemos los países tipo Estados Unidos, cuya presión tributaria es entre 25 y 30%. América Latina siempre ha sido un poco más baja, pero ya en promedio, si tú sumas los ingresos tributarios con otros ingresos, está por encima de 20, y nosotros estamos muy abajo. Sí. Hay un consenso, digamos, en la literatura económica, y eso se ha estudiado mucho, tanto por organismos internacionales como por académicos, en que mínimamente un país, para cumplir los objetivos que debe tener un Estado de seguridad, de salud, de educación, la presión tributaria debería ser al menos entre 18 y 20%. Ya. ¿Sería posible hacerlo esto en medio de la crisis? ¿O habría que tener cuidado con algunos sectores, especialmente los más afectados? Yo creo que hay que aprovechar la crisis, pensar en reformas estructurales, como algo similar a lo que se hizo en el año 1992. 92. ¿Qué pasó? Hubo una gran crisis, por otras razones, la crisis del año 90, 91, mucha inflación, devaluación, muchos recordarán las filas que se hacían para comprar gasolina, había escasez, y en el marco de esa crisis, y durante mucho más de un año, se negoció una serie de reformas tributarias, arancelarias, pero también del Código Laboral. Dijo el doctor Balaguer cuando le entregó el gobierno a Leonel Fernández, luego de esa reforma: he dejado el país como un avión cuando está listo para despegar en un aeropuerto. Y es cierto, gran parte de ese crecimiento económico que se vio del 96 al 2000 fue fruto de las grandes reformas estructurales que se hicieron, y obviamente también el presidente Fernández hizo otras reformas, por ejemplo, como la de la administración tributaria, sí, que fue una gran reforma en el año 97. Entonces yo creo que los dominicanos sí debemos pensar en la reforma. Ahora, en el corto plazo hay que salvar vidas, hay que mantener los programas sociales. Se sabe que para hacer eso va a haber que endeudarse, y al final los economistas, tú como periodista, podemos decir muchas cosas, pero al final es un acuerdo político. Es un acuerdo político. Entonces las fuerzas políticas tienen que ponerse de acuerdo. Eso no es fácil. Se han puesto de acuerdo antes en grandes consensos que se han hecho, pero yo no criticaría al gobierno por aumentar este déficit que ha dicho que va a ser 3% este año, si eso ayuda a evitar que la pobreza aumente, a salvar empresas. O sea, hay que hacer lo que haya que hacer. Obviamente, como dije antes, las posibilidades de endeudamiento de un país pequeño no son las de Estados Unidos, las de Japón o las de Europa. Por eso el presidente Fernández ha dicho, bueno, esto hay que buscar una solución mundial a esto. Sí. No sé si es a través del Fondo Monetario, de las Naciones Unidas. Habría que ver que... ¿Cómo ve algunos esfuerzos del gobierno dedicados a reducción y mayor calidad al gasto público y aumento de los ingresos por vías o posibilidades alternas que no son permanentes, pero que sí son temporales, como una amnistía para los casos de la valoración de las propiedades inmobiliarias, por ejemplo? Mira, todo esfuerzo que se haga por mejorar la calidad del gasto es bueno. Lo que yo creo, y que también lo dejé por escrito, el gasto público en el país, aunque me van a criticar,
no es alto. Ya. Realmente aquí hay muchos sectores que necesitan más gasto, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo el gasto en salud. La crisis ha puesto en evidencia que hay que gastar más en hospitales, en médicos, en pago a los médicos, a las enfermeras. Se necesita más infraestructura. Sí. Entonces el gobierno lo que está tratando es de reasignar gasto que si había botella, bueno, vamos a eliminar personas que no trabajen para Pero en gastarlo algunos mejor. casos es disminución del tamaño del Estado. Disminución en algunos rubros, pero eso se va a usar en otros. Por eso es que tú ves que el monto del presupuesto no va a bajar, No, va a subir. Pero eso está bien, eso mejora la calidad de la economía, del gasto público. Yo sí estoy de acuerdo con la amnistía que se hizo. Una amnistía, o sea, los economistas tenemos que cambiar. Hay que cambiar con las circunstancias. Así es. Las amnistías generalmente son muy malas y en América Latina han sido una práctica muy mala, porque si tú sabes que cada 3 o 4 años se hace una amnistía, bueno, pues yo no pago los impuestos porque sé que me van a perdonar. Pero en realidad, más que una amnistía, aunque se le llame amnistía, es un proceso de revalorización. No, es que se y a partir de ahí, entonces, que se va a cobrar impuestos. No, es que se hicieron las dos cosas. Al mismo tiempo. No, primero se hizo la ley de transparencia, sincerización, que es la que acompaña a la ley del lavado, y eso viene de la gestión anterior y se ha continuado, pero el gobierno inició también con una amnistía tributaria para las propiedades inmobiliarias. para perdonar impuestos, recargos, intereses, un porcentaje de los impuestos de deuda tributaria, que eso es una amnistía, digamos, en el sentido tradicional. Pero en esta ocasión yo creo que se justifica porque en medio de una pandemia, lo menos que tú puedes hacer es tratar de ayudar. Entonces, en ese sentido yo creo que la amnistía fue correcta. Y la otra ley que tú mencionas es la de sincerización. Sincerización del valor de la propiedad inmobiliaria. Claro, del patrimonio, porque esa es una ley que acompaña a la nueva ley de lavado. Digamos, empecemos ahora con una nueva ley de lavado que pone la evasión o la defraudación tributaria como un delito precedente. Bueno, sinceriza todo lo que tú tienes y empezamos de ahora en adelante. Entonces, ambas cosas yo creo que estuvieron bien hechas. En circunstancias normales, si tú me hubieras hecho la pregunta, una amnistía, no. No. Porque perjudica al que siempre paga sus impuestos. Pero ahora se justifica. Muy bien. Hacemos una última pausa en este diálogo con Magín Díaz, exdirector general de Impuestos Internos. En un momento volvemos. La recuperación de sectores fundamentales como el turismo, que han tenido exenciones y favores de parte del Estado. Se habla de una especie de gasto o costo, digamos, del Estado en la parte de recaudación, porque esas exenciones han privilegiado mucho al sector turístico. ¿Qué podemos hacer en este momento? El Estado le ha dedicado pocos recursos, aunque el sector financiero le ha estimulado. Finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros para, en medio de esta pandemia, mejorar ese sector que es importante? Bueno, eso sí, ese es un sector complicado porque el virus afecta completamente. Mucha gente simplemente no viaja. Yo diría que el problema de las exenciones no es solo en el turismo. Sí, ese sector tiene exenciones, pero hay muchos que también tienen. Combustible, por ejemplo. No, y la ley de cine, la ley de la frontera, del desarrollo fronterizo. Tenemos algunas exenciones o facilidades con la ley de proindustria. Tenemos exenciones en diversos impuestos. Entonces, ese va a ser el gran tema del pacto fiscal. El gobierno ha tratado de hacer lo que ha podido en estos meses, incentivando, por ejemplo, el turismo interno, pero no hay mucho que hacer hasta que no haya una vacuna.
a pesar de eso están viniendo algunos turistas, lo que hay que cuidar de que no haya contagios masivos o que se detecten rápidamente. Pero el tema de las exenciones va a haber que discutirlo, pero el tema es que no es en un solo sector, hay muchos sectores que tienen exenciones y ese va a ser un tema complicado. Obviamente el sector va a defender sus exenciones, como la zona franca, va a ser difícil quitar exenciones en medio de una crisis tan grande. Siempre recuerdo un discurso que tú diste como director general de Impuestos Internos en la Cámara Americana de Comercio, que tú dijiste que la evasión era como una especie de deporte nacional en el que prácticamente todos participábamos. ¿Qué hacer con una situación de evasión en este momento que se ha mantenido y se mantiene? Se mantiene y probablemente va a aumentar, porque en las crisis siempre aumentan los indicadores. Yo diría que una de las mejores gestiones fue la de Juan Hernández del 2004 al 2008. Ahí se pusieron los comprobantes fiscales, muchas regulaciones innovadoras, mucho avance tecnológico, la evasión bajó muchísimo, pero cuando vino la crisis del 2008-2009, las recaudaciones cayeron y la evasión aumentó. Entonces en las crisis aumenta la evasión. Yo creo que es un tema cultural, es un tema de educación y yo creo que el pacto fiscal tiene que abordar el tema de la simplificación del sistema tributario, pero también se tiene que seguir con la práctica de penalizar el fraude. La sociedad, esta es una sociedad que penaliza más la corrupción, por ejemplo, del gasto que de los ingresos. Y para mí es lo mismo un político que se roba 500 millones de pesos que un contribuyente que hace fraude de 500 millones de pesos. Pero las autoridades tienen la ley de lavado de activos, que es un instrumento nuevo. Y hay herramientas, y el mismo código tributario y otro tipo de leyes, porque generalmente cuando se hace fraude, pues se violan diversas leyes. Entonces hay que seguir penalizando el fraude tributario como hay que seguir penalizando la corrupción en general. Qué bueno. Magín, muchas gracias. Qué bueno hablar contigo, tener tu visión, tu punto de vista sobre estos temas de la economía y que lo viviste desde dentro con las recaudaciones. Sí. Así es. El periodo de Magín es el periodo en el que más sometimientos judiciales y procesos de investigación que concluyeron en demandas penales por lavado de activos, evasión de pago, elusión, se ha hecho en la historia de República Dominicana. Muchas gracias, Magín. Gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este diálogo sobre un tema tan importante como la salud de la economía dominicana. Muchas gracias.